tenemos con nosotros a Manolo Díaz. Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a Francisco Povedano. Francisco, Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, feliz año, aunque llevemos ya unos cuantos días. Espero que hayáis podido disfrutar de las fiestas adecuadamente, que no os haya pillado ninguna gripe por el camino, que hemos sido muchísimos los que hemos caído este año, y por supuesto pues que el año haya comenzado con optimismo y con mucha ilusión, muy necesaria sobre todo en los tiempos que corren. Manolo Díaz es presidente de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, Francisco Povedano, delegado en Córdoba, y bueno, estábamos deseando de acercarnos al trabajo que realizáis. Antes de comenzar el directo nos comentabais que sería pues muy adecuado que nos fuéramos viendo y conociendo a las personas que viven pues en primera persona, bueno, pues valga la redundancia, estas situaciones complicadas, complejas, en estas zonas, en estas barriadas de la ciudad, en las que pues se siente, ¿no?, ese aislamiento, y la situación cruda que viven muchas familias es todavía peor, ¿no? Yo al principio quería hacer una salvedad y agradecer al medio que nos está entrevistando por tener este detalle, esta diferencia con los barrios ignorados. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque nosotros pensamos que son barrios ignorados y que tengamos la posibilidad de que en un medio podamos nosotros visualizar la pobreza, la exclusión que tenemos en nuestra capital, en Córdoba, pues creo que eso ya es importante. Nosotros somos una asociación que el único objetivo que tenemos y la pretensión es de una lucha decidida contra la pobreza y la exclusión. En Córdoba y en las distintas provincias donde estamos la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, que son en casi todas, menos en Huelva, que se va a incorporar pronto, y Almería. Así que ya llevamos un tiempo, somos nuevos. No llevamos mucho tiempo para lo que es la trayectoria de cualquier asociación, ONG, y entonces, bueno, pero que vamos ya teniendo un recorrido, hemos hecho encuentros a nivel de Andalucía y también tenemos nuestra reflexión hecha, nuestro análisis de las causas y las consecuencias que nosotros creemos que provocan la pobreza y la exclusión. Que yo creo que lo importante, cuando se habla de pobreza y exclusión, se puede hablar de datos, es importante saber datos, pero también hay que saber causa y consecuencia, porque ahí donde está el fondo. Si combatimos las causas, seguramente la pobreza la podremos ir poco a poco eliminando, con todo lo que hoy tenemos de crisis económica, pero también vemos nosotros también hemos hecho unas propuestas que pensamos de que pueden ir en la línea de que se le reconozca los derechos, la dignidad a las personas, a los ciudadanos de nuestro país, de nuestra Andalucía, de nuestro Córdoba, porque creemos que la pobreza y la exclusión no es una cosa natural que surge, eso tiene sus causas y sus consecuencias, y creemos que eso hay que atacarlo y hay que erradicarlo. Efectivamente, tras esos porcentajes, esas cifras, están las historias de personas con nombre y apellido, de familias enteras que atraviesan situaciones muy delicadas y que no son novedosas, que no han venido con la crisis, sino que pues son anteriores, ¿no?, a esa caída de Lehman Brothers y a todo lo que hemos vivido en los últimos años. Como decimos, no se pudo en su momento hacer frente a esta situación, pero son muchas las personas y las familias que venían padeciendo de esa exclusión y de esa marginación. Recordemos que la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados se constituía en Antequera el 22 de octubre de 2011 y aunque lleva como Asociación Andaluza de Barrios Ignorados trabajando más de 3 años, son más todavía los que lleva pues realizando esta labor, esos prolegómenos que finalmente pues se concretaban en la constitución de esta organización que tiene ámbito efectivamente regional autonómico y que trabaja en Córdoba en barriadas como Palmeras, Moreras, Guadalquivir. A todas esas personas, ¿verdad?, hay que interesarle especialmente la actividad que realizáis, pero también al resto de la ciudad y al resto de la comunidad autónoma, porque una de las máximas y de las cuestiones que reiteráis una y otra vez desde la asociación es que es necesario
que las personas que habitan en estas barriadas sean, por supuesto, protagonistas de ese cambio, de esa mejora, pero también se está haciendo un llamamiento a todos los agentes sociales. Todos los ciudadanos y las administraciones hemos de asumir esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Sí. Hay una cosa que nosotros siempre nos gusta concretar, porque se habla mucho en general, con encuestas, con cifras, de lo que es la pobreza, de lo que es la marginación, etcétera. Pero se concreta muchas veces poco en dónde se manifiesta más esa exclusión y esa pobreza. Nosotros detectamos que tenemos 4 puntos fundamentales en los que nos centramos. Uno es, por ejemplo, el tema del fracaso escolar. Nosotros entendemos que si no se atiende esto de una manera profunda, de una manera concreta, con planes, con proyectos realmente serios por parte de la Administración, esto será una situación de marginación y de pobreza permanentemente en la historia. Y además, cada vez, digamos, ensanchando más esa franja. Si un niño, cuando va al colegio, no recibe lo que es una formación concreta, si no hay una preocupación por parte de la Administración de que este niño, que a lo mejor en el primer tiempo sí tiene poca asentismo escolar, pero en cuanto empieza a entrar ya en la primaria, secundaria, empiezan los problemas. No hay, en las familias, no hay una costumbre, han vivido siempre así, diríamos, con lo cual su interés se manifiesta un poco. Si yo no he aprendido, tampoco no es necesario que tú aprendas. Con lo cual, al final, ese punto se queda en que ese chaval se tira esos 13 o 14 años de recorrido escolar y después no tiene ni graduado escolar, ni formación profesional, ni puede acceder a nada. Con lo cual, el paro que se crea se acentúa mucho en la juventud. Por ejemplo, en los barrios estos es mucho más todavía. El paro puede estar perfectamente en un 80 o más % de jóvenes que no tienen trabajo ni tienen perspectiva de encontrarlo. Claro. No tienen perspectiva en el futuro porque no tienen formación profesional, no están preparados. Si ya los que están preparados les es difícil encontrar un empleo, pues fíjate en este tema, ¿no? Entonces, pues, ahí nosotros ponemos el acento fundamental ahí. No obstante, nosotros entendemos que, mientras tanto, una cosa que tiene que estar clara es que tiene que haber planes de empleo adecuados a la realidad profesional de estos jóvenes en los barrios. Tiene que haber planes de empleo serios, y en esa reivindicación también estamos, no solamente reivindicando lo que es el tema de la lucha contra el fracaso escolar, sino en planes de empleo adecuados. Y nosotros también pensamos que, planes adecuados, que no sea la economía sumergida, que es en lo que desgraciadamente trabajan los poquitos que trabajan cuando trabajan allí, que a cualquier hora, en cualquier momento, son llamados a trabajar cualquier trabajo, pero además ganando un salario de miseria. Horas que se pagan a las mujeres que van a trabajar a las casas a 3 o 4 euros la hora, o 5, que es como se paga, o cualquier otro trabajo para los jóvenes que le puedan ofrecer. Y luego después, lógicamente, en el tema de lo que es la situación de comedores en esos barrios, nosotros entendemos que también hay una cosa que atender de momento, que es la alimentación. Y una alimentación que no sea humillante, que no sea algo humillante, sino que aquello que se le da por caridad a los que están allí se les dé por justicia, porque es una cosa que es suya. Caritas hace una buena labor, pero lógicamente esa labor es atender con bolsas de comida a las familias. Nosotros entendemos que son personas que también tienen la alimentación, de alguna forma, tenerla de una forma más digna. Sí, yo soy un derecho que tengo, no una cosa que me tiene que dar una ONG. Yo a quien me tiene que responder de mí es la Administración, es el Estado. El Estado no puede mirar para otro lado de la situación que yo tengo, de que ya no cobro ningún tipo de ayuda y que tengo tanta familia para mantener. Con lo cual se está llevando a que las familias se aglutinan para poder comer a mediodía juntos todos, etcétera. Entonces nosotros ahí tenemos una lucha también porque haya comedores, primero en los colegios de esos barrios, y segundo, el que pueda haber comedores o economatos o algo que realmente lleve a las familias a que puedan
tener un acceso a una alimentación también pues, en condiciones. Nos quedamos, además de ese arsenal, esa batería de propuestas, de alternativas, tenemos que decir que la asociación trabaja en diferentes bloques, algunos de ellos ya los ha mencionado Francisco: alimentación y empleo, pero también educación y renta básica, que por cada uno de ellos pues se confecciona, ¿no? Se escribe ese manifiesto surgido, fruto de ese estudio, de ese análisis del panorama que nos encontramos, unos documentos que ya durante 2013 pues recibieron el aval de más de 8.000 firmas a través de esa campaña Rescatemos a las Personas, y que siguen teniendo toda la vigencia del mundo, pero además se actualizan permanentemente por parte de la asociación. Nos quedamos también con algo que ha comentado Francisco, Manolo, que es la necesidad de cambiar ese concepto vertical, decía Eduardo Galeano, de la caridad por un concepto horizontal, el de la solidaridad, el de la corresponsabilidad, el hecho de no ofrecer al prójimo o a esa otra persona que lo necesita aquello que se puede, aquello que sobra cuando es posible, sino asumir que esas personas también necesitan ayuda, aunque sean protagonistas de ese cambio, romper ese círculo, ese ciclo de la marginación, que evidentemente un empleo digno es absolutamente clave. Tenemos que recordar que, coincidiendo con la efeméride de la constitución de la asociación, tenía lugar ese encuentro celebrado en Málaga, justamente en el barrio de Palma Palmilla, el quinto ya desde 2009 en la cuenta personal de la asociación. Allí se evaluaba la situación real de estas barriadas olvidadas, y en este encuentro más de 150 vecinos pedía un compromiso firme del gobierno andaluz, de los gobiernos locales, y además lo hacían ellos mismos en forma de cajas de fruta. Ahora nos contaréis un poquito en qué consistió esta dinámica, pero pues reflejando precisamente esto, ¿no? Que este cambio tiene que venir con el apoyo de todos los agentes sociales, pero siendo los propios vecinos, las propias familias, las protagonistas, ¿no?, de este cambio, ¿no? Sí, yo creo que ahí donde está la clave, yo creo que tú la has mencionado muy bien, porque yo creo que tendríamos que plantearnos que estamos en un primer mundo donde la riqueza se está viendo que cada vez se va acumulando más, que cada vez hay más desigualdad, y que no es de recibo, no es humano, no es que anden las familias sin ingresos. Nosotros somos muy duros en esto, nosotros decimos que debía de ser delito dejar una familia sin ingresos, y eso tiene su sentido y tiene su fondo, que no es porque lo digamos por capricho, es que un padre con hijos, que tiene que darle de comer y se tiene que salir a la calle a buscar chatarra y a desesperarse por ahí para sacarse adelante. Yo creo que eso, una sociedad como la nuestra, tenemos que darle solución. Y nosotros siempre hemos entendido que hay como dos coordenadas muy importantes. Una es los propios vecinos que tomen conciencia, que se organicen, que participen, porque esa situación no tiene que ser así, y no resignarse a quedarse ahí. Es una tarea muy difícil, pero ahí estamos. Y después la otra es por la actuación de las administraciones. Las administraciones tienen que cambiar la dinámica de trabajo. No se trata de hacer programas de educativos, de dar dinero, que ahora se hace un parcheo con esto, mañana con lo otro. Nosotros decimos que tienen que actuar las tres administraciones, bueno, las tres administraciones, la local, la autonómica, la estatal, y después las distintas delegaciones. ¿Por qué? Porque si no, no hay salida, no hay salida. Lo que decía Paco es verdad, el fracaso escolar es la raíz de la pobreza y exclusión, pero nosotros entendemos que eso, para atacarlo, hay que cambiar las condiciones. Y de cambiar las condiciones que hay que actuar con las personas, no con las familias, no con... Y muchas veces pedimos cosas en los barrios estos, en vez de darnos medios para trabajar con la familia, o trabajar directamente en la administración, que es la que tiene que hacerlo, nos dan ladrillos, que es que de eso no se trata, se trata de otra cosa. Y después lo que decías tú, permíteme que te tutee, lo que decías del encuentro de Málaga, yo creo que ahí nosotros queríamos visualizar con esa... porque fue una dinámica muy bonita, de poner como un mercadillo, y cada uno quería comprar lo que le hacía falta, ¿no? O vender lo que nos faltaba. Sí. Y eso fue muy, muy bonito, fue participativo, tuvo mucha por parte de la gente, y creo que
las personas cuando se encuentran, cuando se ven que son mucha gente, en el diagnóstico coincidíamos todos tenemos los mismos problemas, al final tenemos que decir, o nos unimos y nos hacemos visibles y reivindicamos, o esto no tiene salida. Y yo creo que hay una cosa que para nosotros es muy importante, porque tú lo has dicho, presentamos más de 12.000 firmas en el Parlamento con las 4 reivindicaciones que ha dicho Paco, un plan de empleo de emergencia, garantizar la alimentación, la renta básica de corresponsabilidad, que algún día tendremos que hablar de eso, porque eso es muy importante. Si no hay medios económicos, tú no le digas a un padre que educa a su hijo si no tiene tiempo ni tiene medios. Y también lo de fracaso escolar. Yo creo que son 4 reivindicaciones que tenemos que defenderla en cualquier sitio. Ahora vamos a tener una reunión en Antequera y vamos a ver por dónde nosotros queremos tirar un poco de cara a hacer una programación de trabajo para que coincidamos las distintas provincias en reivindicar estos temas que nosotros planteamos. Yo creo que la renta básica de corresponsabilidad, ya hemos ido a la comisión del Parlamento, nos han escuchado, han cogido nuestra propuesta y la han visto pues interesante porque es concreta, es concreta. Y no estamos hablando de esa renta universal, ojalá llegue, pero estamos hablando de una renta básica de corresponsabilidad para rescatar a esas personas, para que se ponga al mismo nivel del resto de los ciudadanos. Una propuesta muy concreta y efectivamente, sí. ¿no? No es la renta básica como la solemos entender. No, es un modelo mucho más concreto que además da respuesta a una situación de emergencia, ¿verdad? Alimentaria, habitacional, pues a la inmediatez, a lo que está sucediendo sobre el terreno, ¿no? Claro, nosotros la queremos relacionar con un itinerario formativo familiar de inclusión. Esa es la gran herramienta, además, con la que Esa es la trabaja, gran herramienta, ¿verdad? porque esa sería que nosotros planteamos, a la familia hay que dotarla de algún recurso económico, ¿eh? Claro. Entonces, que fuera por ley, porque no es que ahora te lo da porque está este gobierno, pero mañana viene otro y te lo quita, no, que fuera por ley en estos barrios, y que fuera también no por unidad familiar, porque donde hay 10 con una renta básica no es lo mismo que donde hay 2, o sea que por ser mayor y tener edad para trabajar. Esa renta básica tendría que ir unida a un programa con la administración donde actuara educación, la administración y la familia, y que se pudiera evaluar y pedirle una responsabilidad, una corresponsabilidad a cambio. El empleo que decía Paco, formarse, hacer algún trabajo comunitario compensatorio, algo, pero que le exigiera a los padres y a los niños y que ahí hubiera pues una actuación integral, de integración, porque es que si no hay integralidad no hay solución, y eso nos demuestran ya los hechos, porque se ha invertido mucho en estos barrios, mucho, que le pregunten en Sevilla las 3.000 viviendas, que le pregunten a Palma Palmilla, y esto, claro, esto lo que hace es que no resuelve el problema. Y por eso, en paralelo a ese mercado, perdona Francisco, de soluciones vecinales, esas propuestas que elaboraban los propios vecinos, en el Centro Ciudadano Valle Inclán está ese día a día. Y precisamente pues te quería comentar, Francisco, y preguntar por esa radiografía que podemos hacer concretamente de la situación que nos encontramos en nuestra ciudad, que por desgracia pues siempre aparece, ¿no? Siempre aparece Córdoba como una de las ciudades más castigadas por la coyuntura y la situación de los últimos años, pero en la que también, ¿no?, se encuentran esas zonas que vosotros definís como guetos urbanos, ciudades paralelas, dentro de esa tela de araña, además, de mitos, de estereotipos que crean pues una pantalla entre las personas que residen en estas barriadas y también la imagen que se ve desde fuera totalmente distorsionada en ocasiones. Sí, en eso tienes mucha razón. De hecho, prácticamente, vamos, por ponerte un ejemplo, mujeres que van a trabajar a las casas a hacer trabajo doméstico de Las Palmeras no pueden decir que son de Las Palmeras. Existe una situación, si mire usted, es que ya nada más que con decir el nombre ya hay un rechazo realmente. Entonces no se crean por parte de la sociedad, no hay esfuerzos por crear elementos de comunicación entre una situación social que vive un barrio de estas características y el resto de los barrios. Entonces se crea este estereotipo, esta estigmatización de que la persona es así y todo el mundo al final termina creyéndoselo, que es el problema. Hay mucha gente que piensa, incluso entre los mismos trabajadores de otros barrios, que las personas que viven en eso es que, diríamos, son así, o son así porque quieren, o realmente es que son personas que son
altamente conflictivas, y eso es un error. Allí existen situaciones realmente de conflicto, pero existe una inmensa mayoría de personas tan normales como en otro sitio o más. De hecho, siempre cuando por parte de la Administración hay algún gesto de interesarse por la situación que viven en estas barriadas, se mantienen actitudes de profundo agradecimiento, o sea, de reconocimiento de aquello que se hace. Nosotros aquí en este aspecto lo que estamos tratando es de que para que esto no se viva de una manera paternalista, lo que yo decía en mi primera intervención es que se reconozca eso como una cosa a la que tienen derecho, no es una cosa que se le da gratuitamente. Y nosotros entendemos que ahí la Administración tiene un gran fallo, y es que se ha gastado dinero en estos barrios en la época antes de la crisis, mucho dinero en esos barrios, pero que al final no da resultado, porque no hay un proyecto global serio, en el sentido que Manolo, mi compañero, decía antes. Ahí intervienen todas las administraciones, educación, empleo, etcétera, todos intervienen ahí, asuntos sociales, pero cada una por su parte. Si todos los recursos esos se unieran de verdad ahí, sería importante. Y además con una cosa que nosotros siempre decimos, primero, antes de hacer un plan en un barrio de esos, a quien hay que preguntarle de verdad qué es lo primero que allí hay que solventar es a los que viven y tienen el problema. Por eso nosotros tenemos una característica que es muy difícil llevarlo adelante, es que sean los mismos que están sufriendo el problema los que realmente sean los protagonistas de lo que hay que solventar en ese barrio. Los problemas, tanto de los que hemos señalado, los 4 problemas, tanto de fracaso escolar, como de comedores, como de empleo, como de renta básica, eso tiene que ser a través de lo que es un diálogo, una profundización seria con todos los habitantes, con los habitantes más representativos de esos barrios, que los hay. Pero la Administración está haciéndolo eso mal en este sentido, y es que son muchas veces ONGs con buena voluntad van allí, pero con un proyecto que ni siquiera han consultado a los vecinos, con lo cual se termina creando una conciencia de decir, bueno, pues a mí que me lo den todo hecho. Claro, y además que me lo den todo hecho. Esto va en la línea de otra de las peticiones que hacéis desde la asociación, ¿no? La necesidad de dar respuesta, de paliar ese déficit o esa carencia de diversas asociaciones, de un tejido asociativo potente, que las hay, por supuesto, pero que harían falta muchas más, ¿verdad? Generadas y germinadas en el propio corazón, ¿no? Y que además que se unan. Claro. Que se unan, todas las actividades que se unan, porque claro, si cada uno va buscando, nosotros no buscamos ningún protagonismo político, porque no somos ni una organización política, ni sindical, ni ONG, porque nosotros una cosa que tenemos en los estatutos es que hemos renunciado a cualquier tipo de subvención que la Administración nos quiera plantear. De hecho, en una de las primeras reuniones nos plantearon que si solicitábamos algo. Nosotros, de cara a eso, no, queremos mantenernos ahí. La cuota que se paga es simbólica, 5 euros al año, y ya está, y para los gastos del viaje que tenemos, que nos los compartimos entre nosotros. Entonces queremos que sea una organización donde los que están en ella sea para luchar de los problemas del barrio y no por ningún tipo no diríamos objetivos políticos, porque todos son un objetivo político globalmente. No somos, el hecho de que digamos no es una organización política no quiere decir que seamos apolíticos. Quiere decir que aquello es un problema profundamente político, que no quieren hacerle frente realmente como hay que hacérselo los partidos políticos. De lo que no hay es una partidización, eso, que evidentemente entonces, es política. Nosotros lo que no tenemos es no estamos realmente en sí, no tenemos no sumamos con ningún partido político en eso, no porque estemos en contra, sino porque queremos ser totalmente independientes en ese terreno. Cada uno de los que esté en la asociación puede estar donde quiera, etcétera, políticamente. Y desde esa imparcialidad pues se realizan estudios como el que hacíais de las políticas que a este respecto pone en marcha la Junta de Andalucía. Exacto. En lo que, bueno, pues desde el Gobierno andaluz se llaman zonas con necesidad de transformación social. Exacto, sí. De hecho, sí. No. De hecho, nosotros lo que nos planteamos es que de estos proyectos que tenemos, que lo hemos planteado a la Junta de Andalucía, lo que estamos es detrás continuamente. Hemos tenido una reunión con la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, Isabel Ambrosio, le planteábamos el tema de que lo que queremos es que las distintas responsabilidades, las distintas áreas que trabajan en la ciudad de la Junta de Andalucía se puedan unir todas
de cara a hacer un proyecto integral en cada una de estas barriadas, porque esto sería mucho más eficaz. Esto muchas veces es complicado porque hasta personas que están, o sea, responsables que están en un mismo partido político, no son muy proclives a que se haga este trabajo unitario entre ellos, porque cada uno quiere hacer su trabajo, cada uno quiere hacer que se signifique lo que está haciendo y no se está mirando lo que es la necesidad real de lo que existe en ese barrio con los problemas que tienen las personas. Entonces nosotros vamos en esa lucha, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero nosotros no vamos a dejar de pelear y más en este año, que es un año de elecciones, en que esto, a ser posible, se recoja en los programas de los partidos políticos, que ya lo intentamos una vez recién empezamos nosotros las primeras elecciones de Andalucía, pero ahora queremos que eso se incluya de verdad, pero con propuestas concretas, que se comprometan realmente tanto en cualquier partido, porque todos van a tener responsabilidad de gobierno en algún sitio, o en la local, o en la autonómica, o en la estatal. Y esto es un problema que no es en particular, diríamos, responsabilidad de uno solo. Esto es un problema realmente de este país, que se concreta luego en la Junta de Andalucía y se concreta en las administraciones locales. Pero esto es un problema muy serio de este país, que tienen que abordar realmente los que tienen aspiraciones para gobernar. Claro, porque hablamos del deterioro pues más visible, ¿verdad?, a nivel urbanístico, de las calles, a pesar de las sumas invertidas en muchas de estas barriadas, detectáis hasta 800 puntos de exclusión social en nuestra comunidad autónoma, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de una fractura personal, familiar, educativa, una fractura y una brecha muy profunda que por desgracia cada vez es más amplia, ¿no? Hace muy poquito que, en fin, gracias a este encuentro entrábamos en contacto, ¿verdad? En el rectorado pues se reunían representantes de diferentes organizaciones, entre ellas la vuestra, y precisamente el tema a debatir era la desigualdad. Y si en algo coincidían todas las organizaciones de diferentes signos, de diferentes ámbitos, de diferentes contextos, es en esto, en que esa brecha, ese abismo es cada vez más mayor y más profundo, ¿no? Sí, por desgracia sí, y además es que nosotros cuando nos planteamos aquellos de barrios ignorados, ¿por qué? Porque vemos que es que estamos en un callejón sin salida y que llevamos muchísimos años en esta situación. Yo creo que hay que empezar a visualizar la pobreza, hay que comunicarlo, hay que expresarlo, hay que verlo, y sobre todo nosotros también con modestia, ¿eh? Nosotros no somos tampoco, somos una asociación, Barrio Ignorados, que estamos en los barrios trabajando, que lo que queremos es hacer un tejido social para que todo el que esté preocupado, interesado por luchar por la pobreza, que pueda contar con nosotros y nosotros con ellos. Que no vayamos tampoco nosotros a pensar de que, bueno, de que con Barrio Ignorados vamos a darle la vuelta a esto y que esto va a ser... Pero sí es verdad que desde el trabajo constante y permanente con los vecinos, el día a día, el codo a codo, con la gente que quiera también trabajar de otras organizaciones, poder avanzar y luchar para que cuando nos sentemos aquí otra vez, cuando podamos, digamos, esto va cambiando un poquito. Bueno, pues espero que eso sea muy, muy pronto y de verdad que os agradecemos mucho la oportunidad que nos concedéis de poder visibilizar la situación de estas familias, de estas personas con las que convivís, ¿no? Y que codo a codo van remontando, van pues luchando por, pues como decimos, superar vicisitudes de la vida que van más allá de una coyuntura y que nos hablan de las carencias de una sociedad, como decimos, a nivel estructural. Así que para ello pues espero que en las próximas semanas efectivamente volvamos a sentarnos aquí, lo hagamos con representantes de esos diferentes barrios ignorados. Así que Francisco, Manolo, os agradecemos mucho que hayáis estado hoy aquí con nosotros y, como decimos, nosotros pues con las puertas abiertas de par en par y con los brazos también abiertos esperando vuestra nueva visita. Pues muchas gracias también por parte de Barrio Ignorado, ¿eh? Sí, gracias a ti. Muchísimas gracias y que bueno, pues que continúe marchando bien el año, porque como decimos, ante las situaciones complejas y las adversidades, lo que sí vemos es que la ilusión se mantiene muy alta también en este 2015. La ilusión y la esperanza. Y la esperanza, que no es poco. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, a ti.